Participación ciudadana. 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 El centro periodístico de análisis, debate, investigación de los acontecimientos más importantes. Participación ciudadana. Ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul. Comunicación al instante. Hoy vamos a conversar sobre un tema bastante importante, que son las ciudades inteligentes, cómo va relacionada también con la privacidad de los datos, cómo se logra una renovación del entorno en el cual usted reside. Vamos a conversar con un experto también en robótica, un colombiano que emigró a muy temprana edad a Francia y se especializó en todos estos temas con los que tenemos bastante noticias alrededor sobre la privacidad y tecnología. Está con nosotros Carlos Moreno. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Carlos. A ver, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es una ciudad inteligente? Bueno, gracias por esta invitación y es un placer de venir a compartir estas ideas conversando. La pregunta de la ciudad inteligente tiene varias maneras de ser respondida. Esta pregunta me lo hubieras hecho hace unos 15 años. Te estaría hablando esencialmente del papel de la tecnología cuando se produjo la revolución del Internet en los años 2000, y lo que representa en la transformación de la vida de la ciudad y de sus habitantes, en particular a través de las plataformas. Esta era, digamos, la visión que yo llamo tecnocéntrica de las Smart Cities, que fue, digamos, la primera versión, la tecnología como solución para problemas de la ciudad. Hubo una segunda versión de esta idea de ciudad inteligente, que fue la utilización de los datos abiertos, la utilización de las aplicaciones con código abierto, para que las ciudades pudieran realizar aplicaciones al servicio de la transformación de la ciudad. Y ahora, porque me haces la pregunta en el 2019, estaría contestando que para mí la ciudad inteligente es la ciudad en el cual sus ciudadanos tienen una inteligencia permanente sobre la complejidad de los problemas alrededor de su calidad de vida, y en el cual la inteligencia de los ciudadanos hace la inteligencia de la ciudad con una calidad de vida que privilegia comprender una ciudad, que es algo realmente mucho más complejo que la tecnología. Me está poniendo tópicos muy interesantes y muy variados, pero entonces, ¿quiénes son los que hacen las políticas? ¿Los ciudadanos? Los ciudadanos hoy en día son una parte esencial del proceso de construcción de la ciudad. Estamos rompiendo hoy en día, gracias a este concepto de ciudad inteligente, que yo llamo ciudad inteligente humana, para diferenciarme de la ciudad inteligente tecnológica, porque justamente considero que son los ciudadanos los que hoy en día deben estar en el corazón del proceso de co-construcción de la ciudad. Pero si hablamos muy concretamente de cada una de las ciudades del mundo en las que tengo ocasión de trabajar, la ciudad es dirigida por un cabildo, por un consejo municipal, por un presidente. O sea que la fuerza de los ciudadanos hoy en día es la de poder cambiar el curso de las cosas en cada una de las ciudades y darle a su presencia en la ciudad una categoría de empuje para o cambiar o llevar nuevas representaciones de un mundo abierto. El mundo ha cambiado porque vivimos en un mundo abierto. Pero, a ver, usted es un experto en robótica, entonces le voy a hacer una pregunta más concreta, pero ¿son entonces los ciudadanos los que llevan esa fuerza o son los metadatos? Porque los metadatos también es la información. Nosotros somos la información y somos los que, consciente o también inconscientemente, los que estamos dando esos datos, esa información. Excelente pregunta, Pablo, porque cuando hablamos de los ciudadanos, efectivamente toca encarnar los ciudadanos, porque los ciudadanos es un concepto muy general.
Y en realidad tenemos hombres y mujeres de carne y hueso que viven en la ciudad, que sienten la ciudad, que tienen afecto por la ciudad o que tienen contestación, que no están contentos. Pero ¿cómo se construye la inteligencia de los ciudadanos? Y aún más, ¿cómo se construye la inteligencia emocional de los ciudadanos en la vida de la ciudad? Y que esa también es inconsciente, ¿no? Porque no es una conducta consciente. Esa es muy inconsciente y esa es esencial para comprender el proceso de co-construcción de la ciudad. Y los metadatos entran en esta consideración de la inteligencia emocional. Todos somos hoy en día utilizadores intensos de smart devices, de plataformas numéricas. Y todos dejamos en permanencia nuestros datos a voluntad, independientemente de que nos los pidan o que no los pidan. El apego que tenemos a las plataformas numéricas hace que permanentemente estamos dando nuestros datos. Y la manera como damos los datos permite hoy en día de crear una especie de meta fuerza que nos escapa y que finalmente condiciona muchos de los reflejos que los ciudadanos están tomando. Es algo que se llama en el mundo de la inteligencia emocional las famosas burbujas de informaciones, muchas de las cuales pueden no ser verídicas, pero toman fuerza simplemente por la capacidad de agregación, en particular a través de las redes sociales. Los datos hoy en día es el corazón de muchas decisiones políticas de las ciudades y esos datos hoy en día le escapan completamente a los ciudadanos. Le escapan completamente, incluso esos datos han permitido ganar gobiernos o también a empresas capturar esa información y manejarla, ya sea políticamente, comercialmente, hay distintos factores. ¿Quién entonces es el que regula esos datos? Porque no creo que seamos nosotros mismos. No, los ciudadanos hoy en día tienen muy poca capacidad de regulación. Es una pregunta que nos lleva a muchas ramificaciones en su respuesta, por lo que la regulación de los datos, en particular en las plataformas numéricas, obedece a consideraciones que, entre todo, son políticas sobre la concepción de la sociedad en la que estamos evolucionando. En el caso europeo, puedo hablar del caso francés, pero en general en Europa tenemos una nueva regulación, la Política General de Regulación de los Datos, que es una decisión de la Unión Europea que obliga a tratar los datos de una cierta manera. Pero aunque exista esa regulación, el fenómeno es más complicado todavía, porque los ciudadanos hoy en día, por ejemplo, practicando el anonimato de los datos, su privacidad, su capacidad a no tener seguimiento por un perfil si no lo desean, a pesar de eso, muchos ciudadanos, cuando utilizan Internet en una plataforma, cuando hacen sus compras, por ejemplo, van a aceptar condiciones propias de la plataforma y esas condiciones, cuando las acepta, entregan esos datos a su libre utilización por aquel que las recepciona. ¿Y quién lee esas condiciones? Nadie. Te pueden colocar en esas condiciones generales que estás de acuerdo de hacer 45 ejercicios desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana, vienen, ni te das cuenta que lo firmaste. Entonces, hoy en día hay un fenómeno nuevo, que yo lo llamo el fenómeno del ciudadano que se autoentrega, porque la regulación obedece a parámetros, por ejemplo, europeos, pero el comportamiento ciudadano obedece a mecanismos de consumo. Y los mecanismos de consumo del ciudadano carece de su reflejo individual de trazabilidad de su propia información. Pero entonces, como ser humanos, bajo lo que usted me dice, nos estaríamos comportando como niños porque no sabemos, no tenemos la conciencia en qué se va a utilizar eso. Yo creo que más aún todavía que como niños, estamos volviéndonos, yo lo llamo eso en mis trabajos de investigación, los llamo los zombie geek, los zombies que están levantados pero muertos, yo los llamo los zombie geek, o sea, geek porque estamos hiperconectados y zombies porque no sabemos para dónde vamos y entonces nos están llevando.
Cuando tú analizas ese fenómeno, está muy ligado al fenómeno de la urbanización. Si analizas hoy en día, tenemos 55% de la población mundial que está urbanizada. O sea, estamos hablando de 4 billones de urbanizados hoy en día. ¿Cuál es la tasa de crecimiento mundial de la población? Cada año hay más o menos 90 millones más de habitantes que incrementan esa tasa de urbanización. Dentro de 20 años seremos casi 65% de urbanos. ¿Y cuál es la tasa de crecimiento de los humanos conectados diariamente en redes, anualmente en redes móviles? Por 80 millones de nuevos habitantes, hay 300 nuevos millones de utilizadores de redes sociales. O sea que estamos hablando de una relación casi de 1 a 3. O sea que cada año que pasa hay más ciudadanos conectados que ciudadanos que nacen. O sea que estamos hablando de lo que yo he identificado en mis trabajos como una relación de hiperconectividad. Y cuando traduces eso en utilización cotidiana de redes sociales, estamos hablando en una red como Facebook de 2.500.000.000. Estamos hablando de 1/3 de la población mundial. Y si añadimos YouTube de Google, si añadimos WhatsApp, que es igualmente Facebook, y las otras plataformas. Instagram también. Instagram, que es igualmente Facebook. En Rusia es VK, en China es Está Beeline también. Alibaba. Alibaba. Estamos hablando de más de la mitad de la población mundial que está hiperconectada. ¿Cuál es el efecto que tiene, Pablo? Facebook acaba de anunciar el lanzamiento de una moneda virtual que se llama Libra. Sí, hay un negocio también. Estamos asistiendo a un nuevo negocio en el cual las transacciones financieras van a hacerse a través de una moneda virtual que ha salido de los datos tuyos, míos. Yo estoy en Facebook, en Instagram, estoy en muchas de las redes sociales. Mis datos hacen parte de ese soporte monetario de una nueva moneda. Y que va a estar en todo el mundo también. Que es mundial. Por la primera vez en la historia de la humanidad vamos a asistir a una moneda que no tiene soporte por ningún banco central. Antes era la banca central de tal país o la banca central europea, en el caso de Europa, respaldada por el oro. En la Edad Media era la sal. Ahora va a ser una moneda virtual soportada ¿en qué? En la masificación de los usuarios que van a monetizar sus transacciones en nuevas operaciones de shopping o de consumo y que ofrece esa nueva moneda que finalmente se autoapoya como un desafío, desafiando a las monedas clásicas, el dólar, el yen, el rublo, los pesos. Pero ¿qué quiere decir eso entonces? Que el nuevo poder, el monopolio económico lo va a tener esta plataforma o lo va a tener Facebook a través de esta nueva moneda, porque ¿cómo van a reaccionar los bancos centrales de los países, las economías, por ejemplo, pequeñas también, de los países en vía de desarrollo? Efectivamente, el poderío de esas plataformas hoy en día es tal que desafían a los estados proponiendo estos nuevos mecanismos de transacción, simplemente representando el mundo de hoy, que es un mundo en el cual la virtualización del mundo digital no es una real virtualización, es una, yo lo llamo hibridación. O sea que cada uno de nuestros comportamientos virtuales tiene un impacto muy concreto sobre nuestra vida cotidiana. Y ese es el nuevo fenómeno que está pasando. Cuando las plataformas de servicios como Uber, como Airbnb han salido, estaban hibridando fenómenos nuevos comerciales, pero de la vida muy real. Para estar presente en todas partes, en todo lo que hacemos. El auto, en el caso de Uber, el alojamiento Home, temporal. Alexa también. Exactamente. Y hoy en día, simplemente esa moneda virtual viene desintermediar una transacción que antes era respaldada por un banco central, porque es el segundo elemento. El mundo urbano, por las redes sociales, se ha desterritorializado. El mundo urbano no tiene territorio hoy en día. El mundo urbano es muy volátil. Pero entonces, ¿y qué pasaría? A ver, imaginémonos un caso hipotético. ¿Qué pasaría con el dólar, por ejemplo? Que el dólar se supone que es la moneda universal que manejan en todo el mundo de una u otra forma.
pero también se vería enfrentada a esta moneda virtual que va a aparecer por Facebook, que va a estar al alcance de todas las personas que tengan una cuenta de Facebook. Claro, yo pienso que ese es un fenómeno que va a bastante sacudir la manera de comerciar en los próximos 10, 15 años. No va a ser mañana, no va a ser el año próximo, pero sí es una nueva brecha que se está abriendo frente al poderío de ese tipo de monedas como han sido el dólar, que no es ya la única moneda referente, porque hay otras monedas. Pero pienso que lo que el Bitcoin abrió como vía, que fue la primera vía de virtualización, pero el Bitcoin tiene muchos efectos colaterales en su manejo, también de burbuja, mientras que esta vía pienso que es una alerta, ¿no?, que se debe dar al mundo estatal sobre el doble poder que estamos viendo. Digamos que hay dos poderes hoy en día que surgen frente a los estados: el poder de las plataformas digitales, que se concretiza con fenómenos como estos, y segundo, el poder de las ciudades, porque las ciudades tienen un poder alternativo al poder de los estados, y son esas dos emergencias las que hoy en día convergen cuando hablamos de ciudad inteligente, de ciudadanos inteligentes, el poderío de las ciudades y la hibridación tecnológica. Hibridación tecnológica. Y a ver, usted que es un experto también en el tema de los datos, de la información y la privacidad, ¿cómo le explicamos a la gente cuán importantes son los datos? Le pongo un ejemplo muy concreto. Yo tengo en mi casa, por ejemplo, un sistema de luces que manejo con el teléfono móvil, que uno hoy en día lo puede comprar por internet, lo puede comprar en una multitienda, etcétera. Pero yo con mi teléfono le digo a la luz cuándo encender y cuándo apagar. Pero esa información, que lo puedo hacer desde acá mismo puedo encenderla y apagarla, no estoy en mi casa ahora, y esa misma información va a un servidor, y ese servidor le manda la señal a mi casa para que haga eso. Esa información, ¿qué se hace? O sea, ¿cómo le digo a la gente que tiene que ser responsable con esos datos? Muchas veces pensamos en cosas, como has explicado, de mi vida muy corriente. Voy a llegar a mi casa, abro la calefacción si estoy en invierno, prendo las luces, me voy de casa pero quiero simular mi presencia, entonces no estoy en casa pero abro las luces y cierro las luces y es como si estuviera allí. La utilización de cada uno de esos datos representa un ciclo de vida de mi perfil, quién soy yo, mis rutinas, mis actividades, y todos esos datos hacen parte de lo que se llama el profiling, o sea, me están perfilando permanentemente cada vez que hago eso, y eso me está creando una especie de representación virtual que me va a servir no a mí, sino a aquellos que la manejan para mandarme publicidad, hacerme marketing, hacerme sugestiones, y entonces estás viendo cómo te aparecen cosas. O cuestionarme acciones, quizás también. ¿Perdón? O cuestionarme acciones. Por ejemplo, estoy haciendo mal tal cosa. Claro, etc. claro. Eso hace parte de lo que llamamos el arte del profiling, que hoy en día es una herramienta de marketing de bastante intensidad. Pero más allá de eso está el mismo ciclo de vida de esos datos en su frugalidad o en su consumación energética. Hay que saber que hoy en día el enemigo número uno de todos los ciudadanos que viven en cualquier parte es el cambio climático, las emisiones de CO2, y el ciclo de vida de los datos corresponde igualmente a un consumo de energía, el cual hoy en día no se tiene conciencia al respecto. La frugalidad del manejo de los datos hoy en día es un tema que es relativamente poco tratado, porque nos da la impresión que la utilización del Internet nos da derecho a datos ilimitados, pero cada uno de esos datos está generando en sí mismo un consumo de energía. Los servidores, cada uno de ellos, representan igualmente un consumo de energía que necesita una responsabilidad. Y ese tipo de usuario hoy en día realmente no tiene conciencia de eso, como hace 20 años el usuario que hacía sus compras con las bolsas plásticas no tenía conciencia que esa producción de bolsas plásticas era igualmente una amenaza para el planeta. Mi bolsa plástica no es nada, pero millones y millones hoy en día son una calamidad para el planeta. Es lo mismo con los datos. No, mis datos no, pues prendí la luz y apagué la luz. Pero ese conjunto de billones y billones de operaciones representa igualmente una amenaza para el planeta en la medida en que esos servidores igualmente son consumidores de energía. No estoy hablando de venir hacia atrás con el ábaco,
pero digo que hablas de responsabilidad, necesitamos una responsabilidad global de lo que somos nosotros como utilizadores de energía. Inclusive, por ejemplo, en París lanzamos un proyecto participativo de ciudadanos que hacen la primera central de energía solar distribuida dentro de su edificio. Eso es un acto de responsabilidad. Es mucho más interesante que en vez de tener mi apps que me prende y me apague las luces, tener ciudadanos que se impliquen de dónde viene la energía, cómo la consigo, cómo consigo energía descentralizada, cómo utilizo el sol, cómo utilizo el viento. Y que entonces la tecnología utilizada allí sirva para esa función social y cree una colectividad, cree un vínculo social. Es mucho más solidario, mucho más responsable que simplemente tener mi apps que me ha sido enviada por el constructor tal y tal y que me permite manejar como individuo. El problema del data y de las apps es el manejo del individualismo que se convierte en una manera de vivir. El que prende y apaga las luces de su casa como individuo es el mismo que va a salir en su auto solo, consumiendo energía, diésel, para ir a su trabajo, sin pensar en que ese auto pueden contener 4 personas o que incluso tiene el metro más cercano o el bus y que sería más preferible para el planeta que estuviera en un transporte colectivo y no en su transporte individual. Es el mismo reflejo. ¿Y hacia dónde camina nuestra sociedad hoy en día? Por ejemplo, estamos todos pegados al smartphone. Ya en un futuro no va a existir la conversación que tenemos nosotros y, por ejemplo, el programa entrevista ahora lo vamos a hacer a través de acá de la tableta y voy a estar preguntándole aquí las cosas. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se ve eso? Tienes toda la razón. Nosotros necesitamos hoy en día que la gente se diga buenos días, que la gente se diga buenas tardes. Como dice el filósofo universal francés Edgar Morin, muy conocido en América Latina, en el mundo hispano, habla perfectamente español. Edgar Morin para los hispanoparlantes. Él decía en una invitación que le hice, dile buenos días a tu vecino, porque eso significa, vecino, tú existes. Y los smileys no dicen, tú existes. Es la manera más digital, individualista y aislada que puede existir hoy en día. Entonces, necesitamos crear un nuevo contrato social urbano, necesitamos crear un nuevo vínculo social, necesitamos que la tecnología, hablo de la Civic Tech, sirva para crear una responsabilidad social frente a las grandes amenazas que se presentan ante nosotros. A mí me gusta mucho ver la juventud, Greta Thunberg, por ejemplo, que han iniciado ese movimiento muy físico. Todos los viernes hacen huelga físicamente y los sábados desfilan en las calles. Eso me parece mucho más interesante hoy en día como fenómeno de juventud que darles acceso a más velocidad en las transacciones de Internet, porque necesitamos que esa juventud hoy en día recupere lo que hemos perdido, que es un vínculo entre ellos, un vínculo intergeneracional y un compromiso frente al desastre ambiental que se nos viene encima. Entonces, si no sacamos la nariz de nuestras redes sociales, vamos probablemente al desastre, porque está demostrado en nuestros trabajos científicos que el individualismo de las tablets se traduce por el individualismo en las actitudes sociales. He hablado del transporte con los carros, pero es igual con respecto a muchas actitudes del mundo real en el que se pierde el fenómeno de solidaridad. Por ejemplo, si nos subimos a un elevador, saludar y decir buenos días también y no estar mirando al techo. Si nos subimos al ascensor cuando vamos a trabajar, a la universidad, también, cosas así. Ya eso es una acción concreta. Ahora, ya para ir terminando y cerrando con esto, ¿qué otra acción concreta? ¿Cómo nosotros aportamos a nuestra propia responsabilidad en el manejo de los datos? ¿Qué le podemos decir a la gente con eso? Yo quisiera transmitir el mensaje a todos los que los escuchan que la utilización de los datos es hoy en día la manera más subrepticia de condicionarnos, de autocondicionarnos, que la real responsabilidad social frente al manejo de los datos es traducir acciones que deben ser más bien físicas que virtuales. En vez de ir a comprar por Amazon
ir a comprar sus libros al vendedor de libros abajo en el barrio. En vez de hacer sus tomates y traerlos por internet, ir al mercado abajo. En vez de enviar las fotos de la última vez que estuve en la piscina en tal país, reunir a la gente para que estemos hablando físicamente de lo que pasó y además se puede brindar y se puede decir algo. Entonces, pienso que la utilización de los datos simplemente como manera de existir es una vía socialmente cerrada. Necesitamos no solamente abrir el espíritu, necesitamos abrir igualmente nuestra presencia física. Yo hablo de la ciudad de los 15 minutos, o sea, a 15 minutos de su alrededor tener una real vida social, una vida económica y una vida ecológica. Entonces, lo que dejamos en datos tiene que contribuir a crear una vida alrededor de 15 minutos. Si cada uno de nosotros crea vida a su alrededor en los 15 minutos físicamente, la manera como los datos son utilizados será diferente que simplemente estar sentado y ver el mundo pasar a través de una pantalla. Muchísimas gracias, me encantaría seguir conversando con usted todo el día, muchísimos temas. Muchas gracias a ti por la invitación. Participación ciudadana. 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 El Centro Periodístico de Análisis, debate, investigación de los acontecimientos más importantes. Participación ciudadana. Ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul. Comunicación al instante. Pues yo tengo un titular que jamás pensé que leería, porque parece que se ha iniciado una persecución contra la epidemia de los opiáceos que están provocando las compañías farmacéuticas. El antiguo director general de INSIS se declara culpable de soborno en la prescripción de opiáceos. El exdirector general de INSIS Therapeutics, Michael Babich, se declaró culpable el pasado miércoles de haber participado en un plan a escala nacional para sobornar a médicos y que estos recetaran un opiáceo que genera adicción, accediendo a convertirse en testigo del gobierno estadounidense. Será testigo contra John Kapoor, ex multimillonario y fundador de la empresa, por comercializar un spray a base de fentanilo que se administra debajo de la lengua y que es 100 veces más adictivo que la heroína. O sea que las compañías farmacéuticas sobornan a los médicos para que maten a sus pacientes con heroína. De hecho, el año pasado hubo en Estados Unidos más muertes por sobredosis de heroína incitada por los médicos y a su vez por las compañías farmacéuticas que el total de muertes que se produjeron en la guerra de Vietnam en el bando estadounidense. Vamos, que todos los años tenemos una plaga igual de mortal que la guerra de Vietnam, y todo por culpa de la avaricia de esas compañías farmacéuticas que son unos egoístas y ven a los pacientes como los franceses ven a los patos en una granja de foie gras. Primero se les atiborra, luego se les despelleja y finalmente se venden sus hígados y riñones en eBay. Así se hacen las cosas en Estados Unidos, calculando cuál es el valor en eBay del hígado de cada estadounidense, y así es como las compañías farmacéuticas se enriquecen, con el añadido de que encima los que lo pagamos somos nosotros. Y nos encanta porque los estadounidenses nos odiamos a nosotros mismos y jamás nos hartamos de ello. Lo de cómo sobornan a los médicos me recuerda al funcionamiento de todo el sistema en Estados Unidos, porque aunque la corrupción existe, desde fuera no parece que la haya. Vamos a ver cómo lo consiguieron. La Fiscalía sostiene que INSIS sobornó a los médicos pagándoles comisiones por participar en conferencias destinadas supuestamente a formar a los profesionales sanitarios sobre sepsis, el spray de fentanilo, que en realidad eran una farsa. La verdad es que todo esto me recuerda a las enormes comisiones que los presidentes, los senadores y los grandes nombres de la política, como Hillary Clinton, Timothy Geithner y los miembros de los grupos de reflexión, pagan a los cargos públicos, a los ex cargos públicos y en general a los poderosos para dar conferencias o hacer presentaciones de unos libros que prácticamente no se venden. A ver, el libro de Michelle Obama sí que ha cosechado un gran éxito,
Pero en el caso de otros autores como Hillary Clinton, resulta que nadie acude a las presentaciones. Y esta es una forma amable de soborno porque tiene aspecto de oficial, de capitalismo, como si no hubiera corrupción y una oligarquía de por medio. Y encima he leído que ahora en los baños del Starbucks van a poner un sitio para tirar las jeringuillas. Bueno, es que hay mucha gente diabética. No es para los adictos a la heroína, porque hay mucha gente que se mete heroína en los baños del Starbucks. Así que ahora tendrán un sitio en el que tirar las jeringuillas. Mira, lo único que quiero decir es que en Estados Unidos tenemos un auténtico holocausto de los opiáceos. Y todo ello a cambio de dinero, porque ese es el motivo por el que las compañías farmacéuticas matan a millones de estadounidenses. El beneficio económico. El problema es que los políticos no hacen nada por remediarlo. Y la única oposición activa que veo ahora mismo es la de los chalecos amarillos de Francia, un movimiento que se está internacionalizando. Mira, en el año 1690, John Locke dijo que cuando se rompe el contrato social, el pueblo tiene derecho a rebelarse. Pues bien, la realidad es que el contrato social se ha hecho pedazos, así que la revolución es del todo necesaria. Siguiendo con esos eventos farsa que permiten a sus ponentes embolsarse 100.000 o 200.000 dólares por dar una conferencia, así es como funciona la corrupción, no solo en la política, sino también en la cultura y con los presentadores de los medios, como demuestra lo que sucede en el Reino Unido con la iniciativa Integrity, mediante la cual las agencias de inteligencia, a través de una serie de grupos de reflexión, intentan sobornar y silenciar a la población. En fin, cambiando de tema, la realidad política en Estados Unidos se ha puesto patas arriba, con una base demócrata que promueve la guerra y una base republicana que se opone a ella, como demuestran las encuestas sobre la posible retirada de las tropas estadounidenses de Siria o de Afganistán, cuyos resultados son claros. La mayoría de los votantes demócratas están en contra de acabar con esas guerras, mientras que la amplia mayoría de los republicanos se muestran a favor de ponerles fin. Pues bien, vamos a ver un artículo sobre Tucker Carlson tras ser sometido a una entrevista en la que el periodista de la Fox deja entrever un cierto toque progresista en su discurso, al menos desde el punto de vista económico, dejando de lado sus creencias sociales y raciales. Tucker Carlson desencadena el debate más interesante en la política conservadora. Según Carlson, la clase dirigente estadounidense se corresponde con los mercenarios que hay detrás de los fracasos de la clase media, incluido el descenso del número de matrimonios y de los aspectos más desagradables de nuestro sistema financiero, añadiendo que no merece la pena tener un sistema económico que debilita a las familias y acaba con ellas. Un sistema así es el enemigo de una sociedad saludable. Carlson concluye con una petición: tener un país justo, digno y cohesionado, un país cuyos líderes no aceleran las fuerzas del cambio solamente en busca de su propio beneficio y diversión. Pues bien, eso del beneficio y la diversión es lo que dejas entrever tú que hay detrás de esa epidemia de los opiáceos, que solo busca rentabilidad económica y entretenimiento para los medios de noticias por cable. Interesante. En otras palabras, las familias están siendo atacadas por las compañías farmacéuticas que incitan al consumo de heroína sintética con el fentanilo y el resto de productos que comercializan. Y ahora llegan Tucker Carlson y la Fox y dicen: si se destruyen las familias, se destruye también el tejido de la sociedad estadounidense. Vamos a dejar de matar a nuestros conciudadanos con estos fármacos porque eso es contraproducente. El problema es que para la izquierda, sugerir que las familias se están desintegrando implica automáticamente una revisión de la definición de familia, incluyendo toda una serie de variaciones respecto a lo que hemos visto tradicionalmente. Esa es su postura cuando se ponen el traje de defensores de la justicia social, que la familia puede estar hecha de cualquier cosa. Pasan por alto la clave del asunto, y al hacerlo apoyan la sobredosis de heroína, las guerras y el deterioro de la economía. Pues está claro que la economía está sufriendo, a juzgar por los datos de participación en el empleo de los ciudadanos con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años, que tienen mucho que ver con el consumo de fentanilo y con la adicción a los opiáceos, los cuales los convierten en no aptos para trabajar.
Y luego está el complejo penitenciario industrial, que también impide que muchas personas participen en la economía. Vamos a ver qué más cuenta la noticia. El monólogo fue brillante, un momento increíble en el que un presentador de la Fox afirmaba que durante generaciones los republicanos han considerado que su deber era hacer del mundo un lugar más seguro para los bancos, embarcándose cada vez en más guerras en el extranjero. Pues bien, si analizamos el tema con mayor amplitud de miras, lo que revela la postura de Carlson y la polémica que ha generado es una tensión casi irresoluble en la política conservadora sobre el significado del populismo, ideología política en la que Trump basó su campaña, pero que según Carlson puede que el presidente no llegue a entender del todo. Ya, lo entiendo. Entiendo lo que dice. Carlson relaciona la cohesión familiar con la necesidad de evitar cualquier tipo de abuso por parte de las grandes empresas que atacan a los particulares. El problema es que la izquierda, la Rachel Maddow del mundo, ignora los aspectos económicos porque es analfabeta desde el punto de vista financiero y solo se preocupa por el uso de la palabra familia, embarcándose en toda una diatriba sobre el mal uso de ese término en el contexto económico. La palabra familia genera reacciones. Se considera un término de derechas por las connotaciones evangélicas sureñas que puede llevar aparejadas. Correcto, pero eso no es así. Eso es lo que dice Tucker Carlson. No. La izquierda no logra aceptar que Carlson está haciendo un análisis profundo de la economía porque los progresistas no tienen ni idea del tema. Mira, a mí me encanta Alexandria Ocasio-Cortez y creo que va a ser la nueva presidenta de Estados Unidos en el año 2024. Pero hay temas de los que no sabe, y uno de ellos es el funcionamiento de la economía. Pero eso le vendrá bien y la convierte en una mujer interesante. Vamos a ver qué más dijo Tucker Carlson. Yo solo digo que un país en el que un porcentaje cada vez menor de ciudadanos lleva a casa una cantidad cada vez mayor de dinero no es garantía de estabilidad social. O sea que según Carlson, la concentración de riqueza en el 1% de la sociedad es mala. Vamos a ver qué más dice sobre la polémica en torno al populismo. Carlson quiso dejar las cosas claras. Él no es populista. Sin embargo, cree que una cierta dosis de populismo es necesaria para evitar una revuelta política a gran escala o el auge del socialismo. Utilizando a Theodore Roosevelt como ejemplo de presidente que reconocía que la mano de obra necesita poder económico, Carlson declaró que si no queremos que ocurra algo verdaderamente extremo, hay que tomarse el tema muy en serio y dar con la forma de proteger a los ciudadanos ante estas fuerzas tremendamente poderosas que están fuera de control. Creo que el populismo puede ser tremendamente perturbador. Ahora bien, el populismo es el síntoma de que algo va mal. Es como una alarma de incendios y como tal no conviene pasarlo por alto. O sea que necesitamos un Teddy Roosevelt que impida que pase algo peor. A día de hoy, la élite y las Rachel Maddow del mundo están tan asustadas que no están dispuestas, e incluso a lo mejor es que no son capaces, a mirarse a sí mismas y asumir que la concentración de riqueza solo les ha beneficiado a ellas y a sus amigos, y que por eso se pasan el día buscando cabezas de turco, normalmente extranjeras, como es el caso de Putin. Carlson afirma que si Estados Unidos, Francia o Italia han elegido a líderes populistas, es porque algo está pasando, y eso es en lo que tenemos que fijarnos. A lo mejor un líder populista como Theodore Roosevelt, que acabó con los monopolios y fue considerado un traidor a su propia clase monopolista, era un hombre muy rico, procedente de una familia también muy rica. Es lo que nos hace falta ahora. Basta con ver los programas de estos últimos 10 años para darse cuenta de que esa es la postura que hemos mantenido siempre en Kaiser Report, donde hemos hablado muchas veces de Teddy Roosevelt como un elemento corrector necesario para acabar con los monopolios. Lo cierto es que tenemos una corporatocracia y que la revuelta populista podría haberse frenado acabando con los monopolios, incluyendo el Banco Central. Mira, ya que los intereses están controlados por una burocracia política propia de la Unión Soviética, como es el Banco Central, a lo mejor lo que habría que hacer para beneficiar a la mano de obra es hacer que el salario mínimo y los intereses subieran acordes a la emisión de moneda. Los salarios no tienen que vincularse a la inflación, porque la inflación está manipulada. A lo que hay que vincularlos es a la emisión de moneda. Ahí recuperaríamos un cierto equilibrio. Amigo Tucker Carlson, invítame a su programa de la Fox para que pueda explicarlo, a ver si se atreve.
Deje que en su programa se digan verdades como puños, Tucker. Ya ha tenido al profesor Stephen Cohen, piénselo. Aunque bueno, no creo que los de la Fox vayan a llamarme, la verdad. En fin, tenemos que hacer una breve pausa. Les esperamos a la vuelta con mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Alistair MacLeod, de Gold Money, empresa en la que, para ser totalmente sinceros, dispongo de algunas acciones. Bien por mí. Alistair, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Hola, Max. Es un placer tenerlo con nosotros. En fin, vamos a hablar de la Unión Europea, que parece estar sufriendo un descarrilamiento económico. Por ejemplo, Alemania se encuentra en recesión técnica. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, Alistair? Tiene razón en lo que acaba de decir sobre Alemania, una herida que la Unión Europea se ha infligido a sí misma al decidir que está en contra del diésel, perjudicando gravemente con ello a la mayor parte del sector automovilístico. Vamos, que el problema no solo lo tiene Alemania, sino el resto de países que fabrican automóviles, además de los proveedores que están sufriendo por culpa de esta disparatada situación. Ahora bien, el problema de verdad es de naturaleza monetaria, con un Banco Central Europeo que en el mes de diciembre llevó a cabo su última compra de activos y que a partir de ahora solo reinvertirá los cupones y el dinero procedente de la deuda pública ya canjeada, lo que significa que ya no habrá dinero nuevo en el sistema. Y si la Unión Europea entra en desaceleración o incluso en recesión, la deuda pública va a subir, especialmente en países como Italia, con lo cual puede decirse que estamos a las puertas de una nueva crisis, porque el máximo comprador del mercado va a dejar de comprar. Y los gobiernos necesitarán financiación de forma desesperada. De acuerdo, pues eso plantea la pregunta de qué va a pasar con los bancos europeos. Porque si el BCE deja de recomprar activos, es decir, si deja de rescatar a los bancos, que es en lo que verdaderamente consiste ese programa, las entidades bancarias europeas, que están mucho peor que las estadounidenses, se encontrarán en una posición de precariedad. Sí. ¿Acaso van a dejar que quiebren ciertos bancos, Alistair? ¿Van a tener un momento de revelación y dejar que esos bancos zombies se vengan abajo del todo? Bueno, a quienes han estado rescatando en realidad, aunque sea de forma extraoficial, ha sido a los gobiernos. Ahora bien, según la normativa bancaria, no hay riesgo de que la deuda pública disminuya y además los bancos de la eurozona han acumulado un montón de ella, por lo que cuando los intereses empiecen a subir, el capital va a verse bajo una enorme presión, lo que provocará que se recuperen conceptos como el riesgo sistemático o el capital de nivel 1 y el capital de nivel 2. Vamos, que los bancos van a tener que empezar a vender esa deuda pública, con lo cual la situación va a ir a peor. En otras palabras, lo que podríamos tener en la eurozona es una contracción del crédito bancario como consecuencia del aumento de la rentabilidad de los bonos. Tiene razón cuando dice Max que se trata de una situación muy peligrosa. Yo creo que primero estallará la crisis y luego vendrán los rescates, porque siempre suele pasar en ese orden. Y está claro que eso no es una buena noticia. No. Eso sí, estamos dando por hecho que el Banco Central Europeo no va a cambiar de postura y no va a volver a rescatar a los bancos, cuando eso no está claro. Pero bueno, vamos a pensar que por fin van a respetar los principios contables. Por cierto, el balance general del Banco Central Europeo es ahora mucho mayor que el de la Reserva Federal, con unos intereses más bajos. ¿Cree usted, Alistair, que se trata de una medida de presión antes de volver a abrir el grifo, como han hecho el resto de bancos centrales del mundo? ¿Usted qué piensa? A ver, yo no creo que vaya a funcionar, porque la presión por parte de los bancos centrales solo funciona cuando inyectan dinero en el sistema. En otras palabras, el hecho de que el precio de los activos no deje de subir es un reflejo de la entrada de dinero en el sistema. Sin embargo, ahora que ya no va a seguir entrando dinero, esa presión no va a servir de nada. De acuerdo. En toda la Unión Europea el descontento político es más que evidente, con una población que rechaza a la élite, como demuestran el tipo de gobierno que tienen en Italia, los chalecos amarillos de Francia. ¿Es todo eso consecuencia de la crisis financiera mundial? En otras palabras, en este programa hemos dicho muchas veces que el movimiento Ocupa Wall Street no era más que el pistoletazo de salida para la insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros. Que lo de los chalecos amarillos no es más que una extensión de ello y que todo entronca con la crisis financiera del 2008. ¿Ve usted también esa relación, Alistair? ¿Qué opina al respecto?
Yo no la veo, no. La culpa la tienen los gobiernos de la Unión Europea y su incompetencia por querer convertir al populacho en algo que el populacho no quiere. Por cierto, ahora quieren tener un ejército europeo. Pero ¿contra quién lo usarán? Pues cada vez parece más evidente que contra sus propios ciudadanos. Muy bien, profundicemos en el tema. Usted echa la culpa principalmente a los gobiernos de la Unión Europea. ¿Cómo caracterizaría usted a los gobiernos de Francia, Italia y Alemania, Alistair? ¿Le parecen unos incompetentes? ¿Qué está pasando? Creo que incompetentes es una buena palabra para definirlos. Los gobiernos se han divorciado de sus gobernados en sus reflexiones, hasta el punto de que ya no parecen representarlos. Ese es el problema. De hecho, Estados Unidos ya ha pasado por esa situación, que fue la que dio origen a la victoria de Trump. Mire, el gobierno solo funciona si de verdad representa a su pueblo, y creo que eso ya hace tiempo que no sucede, por ejemplo, en el Reino Unido con lo del Brexit, porque la gente dice una cosa, en este caso que quiere abandonar la Unión Europea, y los parlamentarios intentan impedirlo. Vamos, que no están del lado de los ciudadanos. Los políticos a los que elegimos ya no nos representan. No quisiera llevar la conversación por el lado del Brexit. Pero ya que lo ha mencionado, tengo entendido que la votación que se produjo hace unos días en el Parlamento solamente tenía por objeto arrebatarle a Theresa May la posibilidad de utilizar el Brexit para lograr la aprobación de su propio acuerdo. Vamos, que el Parlamento le ha dicho, no, necesita usted nuestro apoyo. De manera que, ¿es eso lo que está pasando? ¿Se está poniendo el Parlamento en contra de la voluntad del pueblo expresada en el referéndum, Alistair? ¿Lo he formulado correctamente en su opinión? En líneas generales, sí, aunque es un poco más complicado de cómo lo expone usted. Tenemos una fecha límite fijada por escrito que es el 29 de marzo. Y aunque se está hablando de posponerla, es cierto que no es algo que pueda hacerse tan fácil, porque se trata de un tratado internacional con la Unión Europea. Theresa May carece por completo de un plan B, más allá de atenerse a las normas de la Organización Mundial del Comercio, con las que han intentado asustar a la gente calificándolas de horribles, diciendo, por ejemplo, que va a cortarse el suministro de medicamentos, entre otro tipo de amenazas, cuando esas historias de miedo son del todo falsas. Y eso hace que, cada vez, la opción de atenerse a las normas de la Organización Mundial del Comercio gane cada vez más adeptos. No tantos como para que resulte la opción elegida, pero sí para que Theresa May no logre el apoyo al acuerdo de salida que propone, como sucedió el pasado martes. De acuerdo, vamos a poner las cosas en contexto. Su visión sobre la Unión Europea es bastante negativa, calificando de incompetentes a sus gobiernos y también a las instituciones de Bruselas. Pues bien, el Brexit fue precisamente un castigo a estas instituciones comunitarias, un intento por recuperar la soberanía del Reino Unido. Y ahora nos encontramos en un punto en el que el gobierno británico tiene que distinguirse por ser muy distinto del resto de gobiernos de la Unión Europea. Cosa que a mí, desde luego, no me parece que sea así. Al contrario, parece que el gobierno del Reino Unido es igual de incompetente que el del resto de países europeos. ¿Qué opina usted sobre este asunto, Alistair? Pues que tiene toda la razón. Tampoco vamos a entrar en detalles sobre los niveles de competencia. Creo que todos coincidimos en que no son los mejores. Ahora bien, el problema aquí no es el comercio, que es de lo que habla todo el mundo, sino que en el Reino Unido los ciudadanos podemos elegir gobierno cada 5 años y decir, este gobierno lo ha hecho bien, vamos a reelegirlo, o creemos que lo ha hecho mal, así que vamos a elegir a otro. Lo que pasa es que los poderes asociados a ello se transfieren todos los días a Bruselas. Ahí es donde radica el problema, en saber quién nos gobierna. ¿Controlamos nuestras propias leyes o las controla alguien desde Bruselas, donde no tenemos ni voz ni voto, sin rendir cuentas a nadie? Ese es el problema principal,
Lo del comercio es secundario. Los partidarios de quedarse en la Unión Europea intentan evitar el tema constitucional, pero hay que tener en cuenta que esas personas se han criado ya dentro de la Unión Europea. Los funcionarios, los nuevos miembros de la Cámara de los Lores, etc., solo saben trabajar con la Unión Europea. Por eso cuesta tanto acabar con esa mentalidad. De acuerdo. En fin, antes de despedir el programa, me gustaría que habláramos del oro, que lleva unos meses estupendos después de varios años de tendencia a la baja. Mi pregunta es doble. ¿Va a emprender el oro una tendencia al alza a largo plazo? Y de ser así, ¿por qué el oro está teniendo tan buen comportamiento, Alistair? Bueno, en lo que respecta a esa tendencia al alza a largo plazo, yo creo que ya se inició en diciembre del 2015, cuando el oro tocó fondo. Ahora bien, tenemos que superar el umbral de los 1.360 o 1.370 dólares, por lo que aún queda un poco para poder decir que nos encontramos en la siguiente fase de ese periodo alcista. Eso sí, dicho esto, hay muchas cosas que juegan a favor del oro. En primer lugar, el calendario. Y es que en los últimos 4 o 5 años el oro siempre ha tocado fondo en diciembre, o un poco antes este año, para volver a recuperarse en el primer trimestre del año. Luego está también el Diwali, que es el festival hindú, el nuevo año chino, que se celebra a principios de febrero. La única diferencia esta vez es que los países asiáticos donde más operaciones se registran están abandonando la divisa estadounidense, hartos como están de que Estados Unidos se meta en sus asuntos con el dólar. Ya está pasando con Rusia, con China, con Irán, con Turquía y ahora también con la India. Y aunque es posible que no todos apuesten por el oro, lo único cierto es que todos aquellos que han invertido en el dólar y en la deuda pública estadounidense están dándole la espalda a Estados Unidos y cambiando sus prioridades, lo cual yo creo que va a tener importantes consecuencias en el dólar, hasta el punto de que, como las rentabilidades no suban de forma regular, es decir, que no se produzca una situación de crisis, sino simplemente una subida de los intereses. Vaticino una crisis de financiación en Estados Unidos, con una caída del dólar. Y si el dólar cae, creo que las posibilidades de que el oro entre en una etapa alcista son muchas. Muy bien, Alistair, lo dejamos aquí por hoy. Si le parece, seguimos hablando el próximo día. Participación ciudadana. 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 El centro periodístico de análisis, debate, investigación de los acontecimientos más importantes. Participación ciudadana. Ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul. Comunicación al instante.